Hola, hoy prepararemos un cheesecake de fresas sin horno. Es un cheesecake distinto, sale algo cremoso, con bastante sabor a fresa y con el queso hacen una muy buena combinación. Empecemos. Los ingredientes también se encuentran en la descripción del video. Añadiremos esta preparación a un molde desmontable que esté engrasado o en moldes individuales de silicona para que sea fácil de desmoldar. Yo en este caso estoy usando un molde antiadherente desmontable. Acomodamos bien la galleta ya mezclada con la mantequilla derretida y presionamos con un vaso para que el fondo quede parejo. Acá tenemos 320 gramos de fresa que vamos a licuar, pero lo vamos a hacer con el mini pimer. Ustedes lo pueden licuar con el mini pimer o en la licuadora normal. Agregamos la grenetina a las fresas. Mezclamos bien. Colocamos 250 gramos de queso crema. Agregamos 250 mililitros de nata para batir o crema de leche. You acted like you cared for a hot minute or two. Agregamos 160 gramos de azúcar. I was curious, oh what a waste of my attention. Agregamos la fresa. Mezclamos bien. And it was all downhill from there. Y lo ponemos sobre nuestro molde. Lo repartimos uniformemente para que esté todo parejito y lo llevamos a refrigerar por un par de horas. Por lo menos deben ser unas 4 horas que permanezca en el refrigerador para poder luego desmoldar y decorar. Lo pueden hacer un día antes y dejarlo en la nevera, en la refrigeradora, y ese día ya lo pueden decorar. Utilizaremos fresas. En esta parte la decoración ya es imaginación de cada uno. Lo pueden decorar a su gusto. Y así nos queda nuestro cheesecake de fresa. Es un postre muy rico para comer de vez en cuando, pero no debemos de abusar. Si les gustó el video, les agradeceré mucho que me regalen un like, se suscriban a mi canal y compartan con sus amigos. Así me ayudan mucho a seguir compartiendo más videos con ustedes. Ya nos estamos viendo en una próxima receta. Bye bye.